¿Por qué comencé con el libro de Burlar al Diablo? Es una pregunta muy básica que tal vez va a dar un poquito de hincapié porque lo comencé a entender, ¿vale? Básicamente, yo en enero de este año me había propuesto un reto. Ya conocí un poquito a Yados, no lo había tenido como mentor directamente. Mi único mentor en ese momento era el Temach. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta de lo de las burpees, me doy cuenta que yo no podía hacer ni 10 burpees seguidas, me doy cuenta de que yo no podía ni siquiera hacer 10 lagartijas seguidas, o sea, dejemos de lado las burpees y directamente las lagartijas no me salían, no podía hacerlas. Ok, en enero me doy cuenta de Amadellados, empiezo a verlo un poquito, no lo consideraba mi mentor aún, mi único mentor era Temash, como decía, entonces andaba en un war mode. De hecho, en mi TikTok esa es la descripción porque no le he querido cambiar. World Mode 2024 o Proyecto 2024, algo así dice. Pero el chiste es ese. Empecé por el tema de las lagartijas, los burpees, que sabía que no podía hacerlos, no sabía hacerlos y no tenía ni siquiera la fuerza necesaria para hacerlos. Empiezo a hacer 50 diarias, empiezo a grabarme un poquito en el gimnasio. Me daba un poquito de pena, pero comenzaba a grabarme, comenzaba a hacer ciertos ejercicios que casi no eran muy como que hiciera, como los burpees, ya que me enfocaba, era diario 50 burpees, 100 burpees, 50, 100, 150, 100. Después, ¿qué pasa? En febrero compro mi primera Mastermind de Tu Primer Millón, mi primera membresía, donde ya directamente yo ya consideraba a Amadeo Yados como parte de mis mentores. La pagué con la fe de no directamente engancharme a su modo. Sabía que no podía engancharme directamente a un modo específico de una persona porque yo ya venía del Temach, no venía desde cero. Yo ya sabía que lo que tenía que aprender lo podía aprender del mentor que yo quisiese sin necesidad de directamente copiar su forma de ser. Una bajita de 50 euros la hice en 15 días. Eran 30 sesiones de cerca de 2 horas cada una, donde directamente le enseñaba el paso a paso a seguir para salir de el inicio de un desarrollo personal y poder encaminarte a un desarrollo personal serio y tomarlo directamente como un estilo de vida, no directamente como una fanaticada, que mucha gente lo ve, pero directamente no es una fanaticada, es simplemente un estilo de vida. En abril aproximadamente conozco a mi tercer mentor, que de hecho lo conocí porque vi que Amadeo Yados había subido un post en una historia sobre una de sus anteriores Mastermind, que creo que había sido en octubre del año pasado, y salía una persona en específico que me llamó la atención. Había como 30 personas ahí, pero me llamó la atención una, y era más que nada ni nada menos que Álvaro Boscov, que ese la neta vino y me tumbó por completo la mente, o sea, fue algo que me reventó. Empecé a estudiarlo, a él también, todo su canal de YouTube, que eran casi 137 videos en su momento, me los chuté en aproximadamente, fueron 2 meses que me chuté, de todos los días, 5 horas, 4 horas, 3 horas mínimas, estudiando, reflexionando y anotando y anotando y anotando. Y ya de ahí paso al siguiente mentor, aproximadamente como por finales de mayo, principios de junio, que es Wes Watson. Es estadounidense, es uno de mis casi últimos mentores, nada más tengo 5, pero él, aunque casi no lo veo diario por lo mismo de que es estadounidense, no sé mucho inglés, pero el poco y mucho tema que he estudiado de él, la neta tumba mucho los conceptos que antes tenía sobre los hábitos, sobre cómo se tenía que vivir y sobre las expectativas sobre la vida. Es muy filosófico, aunque salió de prisión, no tiene nada que ver eso directamente con su forma de ser. Es una persona que sí, su desarrollo personal es totalmente una locura. De ahí, en junio estuve manteniendo un ritmo de aproximadamente 4 reels, de 4 a 6 reels a la semana, casi todos los días subía mínimo uno y había días que había subido 2 reels de vez en cuando.
ya era directamente grabarme casi todos los días en el gimnasio. ¿Qué pasa? En inicios de julio pierdo mi celular, lo perdí, y pues me tocó iniciar de cero, prácticamente con un nuevo celular. Y digo prácticamente iniciar con cero, aunque directamente recuperé mis cuentas, no recuperé todas las grabaciones que había hecho antes de que lo perdiera. Entonces me propuse dar aún más acción masiva, aún más impacto y aún más información de lo que yo ya había estudiado antes. Estamos hablando que yo ya llevo aproximadamente, oficialmente, 8 meses estudiando y desarrollo personal, porque inicié con el Temach. Y todo eso lo fui aplicando, lo fui mejorando, y aproximadamente desde un poquito antes, vamos a regresar un poquito antes, en marzo yo ya empezaba a entrenar gente, abril, marzo ya empezaba a entrenar gente, mucha, poca, de vez en cuando, había gente que venía, gente que nomás unos meses, por la escuela, como quieran, pero empecé a entender un poquito cómo entrenar distintos cuerpos. Ahorita en la actualidad nada más tengo oficialmente a una que sí o sí me paga, es una chica, es la única que sí directamente me está pagando ahorita mismo, lo admito, me paga, pero porque con ella trabajo tanto el físico, mente y espiritualidad en cuestiones de emociones, el control de emociones, el control del ego, todo el tema relacionado al entrenamiento deportivo, a la alimentación. Entonces, pues ella sí me paga, la verdad. Actualmente, como digo, en agosto retomé lo de mis redes porque tuve una pequeña pausa por mi pérdida del celular. Ya directamente de ahí, en agosto estuve subiendo 4 reels diarios, llámese contenido de gimnasio o llámese desarrollo personal. De ahí, la semana pasada me propuse subir 5. Llevo aproximadamente desde el 15 de agosto subiendo una temática que es un día, ya sea nutrición, entrenamiento, desarrollo personal o mindset y espíritu, a mi canal de Instagram y Facebook, donde directamente subo distintos temas que yo he aprendido, que yo he estudiado y que a su vez a mí me han servido. Y aparte tengo un grupo privado donde directamente yo todos los días mando publicaciones, mando la información y mando un texto más redactado sobre todo el tema que se trate. Entonces, directamente el libro ha sido un libro que, aunque no lo empecé a leer desde inicios de año, fue desde como febrero, finales, me tumbó por completo en cuestiones muy personales. Entendí muchas cuestiones que antes no entendía en relación a mis creencias, mis patrones limitantes, todas las conductas que yo tenía, toda mi manera de pensar, todas las acciones que hacía. Entendí por qué había acciones que, aunque fueran buenas, directamente no me salían bien, no tenía los resultados que se supondría que debía de tener, y era por el tema de que actuaba desde el miedo, desde el ego, desde cuestiones de creencias que yo tenía, de miedos, de conflictos que yo tenía internos, que yo mismo me creé en algunos momentos, y poco a poquito los he ido tumbando, y eso es lo que he ido enseñando. No directamente tendré una carrera de PNL, una carrera de psicología, una carrera de nutrición, una carrera de entrenamiento, pero todo lo que he ocupado y lo que a mí me ha servido es lo que yo he estado enseñando. No he enseñado cosas que no sepa, y todo lo que sé es porque lo he aplicado en mi persona y porque poco a poco me están dando los resultados que yo he querido. No copio a ningún mentor, no estoy directamente fanaticado con algún mentor. Tengo un estilo de vida relativamente generalizado, donde sí tengo hábitos diarios, donde entiendo mi cuerpo, donde alimento mi cuerpo sin dieta, donde hago rutinas estrictas de entrenamiento deportivo, que son 2 veces al día, por cierto, y donde yo todos los días me trato de abrir un poquito más y enseñar un poquito más de mi forma de ser. Ese es mi estilo de vida. Levantarme, ir a trabajar, hacer ejercicio, regresar a casa, comer, regresar a entrenar a la chica que entreno, regresar a casa, reflexionar, preparar mis videos, subirlos, editarlos del día siguiente y así sucesivamente. Ese ha sido mi progreso.
Hay días que voy a entrenar más temprano, otros días más tarde, pero ese es básicamente mi progreso. Mis hábitos más marcados son esos. Diario, actualmente voy a también subir una rutina de entrenamiento de acuerdo a las técnicas, más bien dicho, no una rutina directa, las técnicas de entrenamiento de distintos ejercicios. Y ya directamente de ahí después, posteriormente, iré hablando sobre otros temas relacionados al entrenamiento deportivo. Pero actualmente, como dije, son 4 reels al día. Mi quinta publicación sobre desarrollo personal, nutrición, entrenamiento deportivo o mindset, espiritualidad. Y ahora una sexta, que va a ser la de técnicas de entrenamiento. Ese ha sido todo mi progreso actualmente. Son 8 meses de acción masiva, cada vez incrementado un poquito más, cada vez un poquito más específicos. Como verán, tengo toda mi pared llena de información, literalmente toda mi pared llena de información, todo, prácticamente la mitad de mi pared, y es una pared muy grande. Entonces realmente sí llevo un desarrollo personal, no diré el mejor, no diré el que más exponencialmente ha crecido ni el más conocido, pero es el más realista en cuestiones de criterio propio. Otro mentor que tengo también, que es el quinto, es Diego Dreyfus. También me ha servido muchísimo para entender temas de desarrollo personal. Actualmente estoy con su podcast, estoy estudiando, estoy cada vez analizando mejor, y claramente pues no tampoco tengo una fanaticada con él, simplemente los ocupo como espejos. Realmente siento que un mentor no debe de ser alguien al que debes de copiar directamente, es alguien que te va a hacer de espejo, que te va a enseñar las cosas en las que él falló, las cosas que él aprendió y las cosas que él solucionó en su vida, y que si a ti te empatizan, tú puedes usarlas, claro está. Al final de cuentas, el mentor simplemente es un espejo para que tú veas cómo eres tú, qué hábitos tienes, qué forma de ser tienes y qué quieres tener, y de ahí empezar a alinear y tener congruencia y poder tal vez seguir un camino ya caminado por otra persona, pero claramente no es el mismo para todos. Entonces no tengo una fanaticada por ningún mentor, llevo mi propio proceso, lo documento todos los días, y es un camino muy largo, es un camino que directamente creo que el desarrollo personal sí o sí es un camino eterno. El desarrollo personal es algo individual, no es una empresa, no es un lugar donde tengo un horario fijo, no es un lugar donde tengo días de descanso, no es un lugar donde tenga posibilidades de darme otra oportunidad en distintos lugares. Entonces directamente es un sacrificio y que claramente seguiré apostando por mí. Llámese meses, semanas, años, lo que ustedes quieran decirle, tiempo, vamos a dejarlo. El tiempo que se pueda, el tiempo que esté aquí, el tiempo que esté acá dando este mensaje, seguirá siendo mi propio mensaje, seguirá siendo bajo mi criterio propio y seguirá siendo sobre libros, mentorías, mentores, coachings que haya tomado. Al final de cuentas, es información importante. No existe nada que no se haya creado en este mundo sobre el desarrollo personal. Todo ya está escrito. El libro de Burlar al Diablo es un libro que se creó aproximadamente en 1983, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, es un libro de 1983. Pero al final de cuentas es un libro que directamente ha sido creado para entender a las personas. Y con este propio libro he llegado hasta acá. No existe nada nuevo, no existe nada no inventado. Es un libro que directamente se creó en esos años aproximadamente. Y que si no mal recuerdo fue un poquito más antes. Pero el enfoque principal es tener criterio propio aún con tanta experiencia que pueda recopilar de otras personas. Porque al final de cuentas el desarrollo personal es eso. No es copiar a otra persona, es crear tu propio desarrollo de un personaje que tú crees y de un personaje que tú vas a crear de acuerdo a tus patrones que tengas. Entonces, aunque tenga mentores o mentorías, aunque vaya a clases, aunque pague cursos, aunque tome seminarios, lo que sea, siempre se mantiene una línea muy delgada sobre lo que se aprende y lo que entiendo y lo que yo quiero. Entonces, pues esto ha sido todo.